Bueno, voy a comentar un libro que, bueno, me produce una ilusión enorme tenerlo entre mis manos, que esté publicado y además me ha proporcionado un enorme placer haberlo leído. Empecé a leerlo ayer y he estado un montón de horas sin parar, metido dentro del libro, disfrutando, divirtiéndome, aprendiendo mucho, que es la única razón por la que uno sigue leyendo libros. Y ese libro además resulta que es un libro de mi hijo Ernesto Castro, que se titula El Trap, Filosofía Millennial para la Crisis en España, publicado por Errata Naturae y que está llegando en estos días a las librerías. Bueno, no tengo mucho que decir biográficamente de Ernesto. De este tema sí que me parece que sé algo. Ernesto es doctor en filosofía, se ha doctorado este año pasado en la Universidad Complutense, allí ha sido becario de investigación y ha impartido lecciones de filosofía y también de estética. Ofrece a través de su canal de YouTube una cantidad enorme de conferencias y de materiales vinculados a la filosofía, a la teoría, a la discusión cultural y lleva ya desde el 2015 pues trabajando y dando vueltas al trap. Como cuenta en este libro, fue en el verano del 2015 cuando empezó a escuchar este tipo de música, a interesarse por esta escena artístico-musical y ha estado trabajando realmente sin parar para generar este libro, que en un principio parece que iba a ser un libro como de unas 200 páginas, que finalmente las duplica y tiene 400 páginas llenas de información, de investigación, de estudio y que ofrecen a todos los que como yo nos interesa la cultura contemporánea y los fenómenos de la estética y los fenómenos creativos de nuestro tiempo, pues ofrecen un material realmente muy interesante. Voy a hacer lo que siempre hago con los libros, que es en realidad dar cuenta de algunos aspectos que he ido subrayando y anotando a medida que lo leía. Bueno, el libro tiene 10 capítulos y una introducción y en ellos va haciendo y va completando una genealogía, una historia, una reflexión, un análisis muy sostenido de qué sea esto del trap que interesa a los medios de comunicación, a los periodistas musicales y sobre un término sobre el que hay numerosísimas dudas sobre exactamente qué es lo que sea. En la introducción habla de las faltas de ortografía, con una broma sobre una ocasión en la que le pidieron un libro a June Beef y en la que intermedió en cierta medida el propio Ernesto y en la que June Beef escribió me vas a corregir las faltas de ortografía y escribió ortografía con H y bueno, es la anécdota con la que arranca el libro en el que desde el principio se plantea la cuestión de si apostar por lo real es algo diferente de apostar por lo adecuado, por lo auténtico, tiene que ver con la ideología de la autenticidad. Subraya ya desde la página 10 que el acto de escribir un libro de filosofía sobre un género aparentemente tan antifilosófico como sería el trap parecería un contrasentido, algo absolutamente absurdo, pero inmediatamente señala Ernesto que él entiende que el trap pertenece como casi todas las cosas de la actividad humana, aquello que tiene que ver con el mundo práctico de la filosofía mundana y que esta música que tiene algo de música transgénero o de metamúsica o que va a ir considerando el trap la metamúsica de la crisis contemporánea, de ella emergen planteamientos que pueden considerarse teóricos o filosóficos. Desde el principio es importante subrayar que en este libro no intenta Ernesto utilizar una filosofía para aplicarla al trap, es decir, no es un ejercicio vertical y descendente en el que lo importante es la teoría que se construye para finalmente hacer que los hechos se adapten y queden constreñidos dentro de ese armazón teórico-filosófico en el que aparecen solamente fuentes de autoridad, sino que principalmente va a ser un análisis de las letras, de los textos y de las discusiones y del campo, del campo artístico, del campo sociológico que genera el trap, el espacio mismo que va a ir generando filosofía, que va a ir produciendo teoría y sobre todo que le permite
ir desentrañando o discutiendo qué sea esto de la llamada música urbana. Ernesto tiene la hipótesis de que el trap ha sido la banda sonora de la crisis en España, una crisis que ha sido principalmente económica, pero también social, cultural y generacional. Y se plantea la pregunta retórica en la página 13 de qué hace un joven célibe y astemio como yo, que hace años que no folla y que no ha probado ninguna droga dura en su vida, tarareando esas canciones lujuriosas y politoxicómanas. Bueno, sin duda está haciendo algo que yo creo que no requiere mayor explicación. Está escribiendo de algo que le divierte, que le interesa y que además tiene que ver con ese engarce personal y biográfico con cosas con las que uno tiene una cierta deuda emocional. No es el primer libro de Ernesto, ya publicó hace unos años Contra la posmodernidad, que como él mismo ha indicado es un libro que es un ataque en cierta medida, bueno, o en buena medida, o tal vez de forma muy manifiesta al posmodernismo tal y como lo desplegó o lo entendió la generación de la que yo formo parte. En este sentido tiene algo, valga la broma, de edípico, en el sentido de una revuelta contra el tapón que supone un padre posmoderno, que lo es, como es mi caso, por razones puramente de coincidencia epocal, pero también por el interés teórico que yo tuve hacia algunos filósofos de la posmodernidad, como el caso de Jean-François Lyotard y también del llamado pensamiento postestructuralista. También publicó un libro de recopilación de escritos sobre cuestiones estéticas que se titula Un paro al agua, que se publicó en la editorial Micrómegas, y ha ido publicando textos en algunos libros colectivos, como sería el caso de el libro que hicimos conjuntamente sobre el arte de la indignación, o también los textos que ha ido publicando a partir del 15M sobre las relaciones entre arte, política y campo cultural, y ha ido trabajando también evidentemente su tesis doctoral sobre el realismo postcontinental, sobre la ontología orientada a los objetos, y también tiene ahora en cartera un libro sobre la derecha y liberal, que yo creo que es la otra cara de la moneda de aquello que está abordado en esta publicación, ¿no? En este libro que ha salido ahora en Errata Naturae. Bueno, él entiende que el trap es una suerte de metamúsica, es decir, de ese conjunto de estilos de vida o aquellas actitudes ante la vida que van más allá de la propia música, y si el punk, que es una analogía que traza a través de todo el libro, fue la metamúsica baby boomer de la crisis de los años 70 que dio origen al neoliberalismo, el trap es la metamúsica millennial de la crisis de los años que vinieron después de la crisis económica a partir del 2010 y que ha dado origen a esa llegada de la nueva derecha o el neofascismo de todo signo que se va imponiendo en el mundo y que también tiene que ver, por ejemplo, con la llegada de Vox o con el trifachito que sí configuró en nuestro campo, que surgió en España. Bueno, el libro, como señala desde el principio, está estructurado como una serie de aproximaciones o unos intentos de categorización en el que va a ir creando incluso algunas denominaciones o algunas formas para entender ciertos fenómenos musicales, y comienza con la cuestión de qué es el trap y tú me lo preguntas, y habla ahí del pantrapismo y de la trapofobia, y señala en la página 21 que probablemente no haya en el periodismo español reciente un término tan discutido como el de trap. Es una especie de clickbaits que sirve para cualquier cosa y que se aplica a cualquier fenómeno musical. El trap tiene que ver con el deal, con el tráfico de drogas, pero también más allá de ese significado, pues tiene que ver con el uso de los ritmos de la Roland TR-808, pero también con la hibridación, podríamos decir, con otras formas musicales, como sería también la aproximación que hay entre el trap y el reggaetón. En la página 26 dice que el síndrome del trapero de Schrödinger es que no se sabe si hace o no hace trap, y que lo que está claro es que la etiqueta trap ha sido completamente abandonada por la prensa especializada, pero no así por la prensa generalista, que es el momento en el que algo entra en el mainstream o empieza a ser muy citado y mencionado, que es cuando pierde toda su especificidad, pero a su vez se extiende y consigue mucho más amplitud. Se ha dado a entender sobre todo que el trap en un juego que hace con el Tractatus de Wittgenstein no es tanto algo que se dice, sino que es algo que se muestra, y así la prensa española dice ha pasado del pantrapismo, la creencia de que todo lo que no sea música clásica
es trap a la trapofobia, entendida como el miedo a hablar del trap, no vaya a ser que se echen encima de uno los repartidores de carné de autenticidad y realidad callejera que han decidido bautizar unilateralmente a la criatura como música urbana, pero se pregunta Ernesto que qué coño es la música urbana. Algunos se llegaron a preguntar, como en una ocasión un periodista le preguntó a figuras del trap si la música urbana es la música que escuchan los taxistas, ¿no? Pero en realidad lo que viene aquí a señalar Ernesto es que el trap podría ser entendido como la metamúsica de la crisis, entendiendo que el trap se refiere no tanto a cierta música como a cierto contexto social y a cierta actitud ante ella, y sería algo que tiene que ver también con la configuración de la propia crisis. Cuando yo hablo, dice en la página 37, de metamúsica, no me refiero al onanismo o al ombliguismo de la escena urbana española, sino una realidad que surgiendo de la música va más allá de ella. Tiene que ver con la construcción de una cierta hegemonía cultural y con algo que también le lleva a plantear todas esas relaciones, como he dicho, entre el reggaetón puertorriqueño, el trap español, la música jamaicana o los desarrollos y las herencias que tenemos todavía con respecto a la inflexión del punk. En este primer capítulo aparecen ya algunos de los grandes protagonistas del trap y también, por ejemplo, toda esa deriva que han tenido algunos de ellos, como el caso de June Beef, que ha terminado, por ejemplo, convirtiéndose en algunas ocasiones en modelo de moda, por ejemplo, en modelo de calzoncillos de Calvin Klein, pero también como la subversión cultural se ha ido convirtiendo en un espectáculo fácilmente rentalizable o que genera beneficios económicos sostenidos. Se podría decir que si el punk es la banda sonora, dice en la página 44, del comienzo de la crisis económica como proyecto político neoliberal, el trap es la música de los últimos estertores de este largo ciclo. El trap español ha sido completamente, dice, apolítico, mejor dicho, impolítico, que es un término que tiene que ver con Roberto Espósito, impolítico durante un periodo de tiempo, el último lustro, en el que ciertos movimientos de izquierda estuvieron más cerca que nunca de conseguir el poder en España, aludiendo a los años de ascenso o de intento de ataque y de conquista del cielo por parte del Podemos, que estaba más cerca en sus orígenes de la indignación y que ha caído finalmente en ese pactismo del Día de la Marmota o en ese imposible pactismo en el que nos encontramos actualmente. El segundo capítulo se titula Brevísima relación del rap en España, en el que habla del keep it virtuoso, subrayando la idea de cómo el trap es la música de la crisis que comenzó en el 2008, pero que en realidad se va a popularizar mediáticamente más adelante, y a partir del 2015 comienza una suerte de lenta recuperación, aquello que se llama en un momento hasta los brotes verdes, y en realidad coincide con la llegada del trap y sobre todo con lo que a él le va a interesar, que es también revisar qué relación tiene el trap con el rap o con lo que él llama el rap virtuoso y las figuras del rap en España y cómo fueron, digamos, el gangsta rap también penetrando en nuestro país, la relación con la droga, que es un tema que analiza en este primer capítulo. Analiza también, y el libro no está exento de partes humorísticas, o por lo menos que yo al leerla me han hecho gracia, como digo, de asuntos de los que no tengo realmente ni pajolera idea o que he empezado a escuchar a raíz de ir leyendo el libro y también a veces de ir escuchando temas que aquí se mencionaban, que los iba buscando en internet para ver exactamente qué era lo que estaba siendo comentado, ¿no? Así habla de los beefs y de las peleas y las broncas que se traen entre los traperos y convierte lo que llama el Gemagate y bueno, ese tipo de tortitas y que se han dado entre los traperos y ese tipo de golpes como en orígenes de las polémicas que van generando el campo del trap o que lo van articulando en desafíos y en luchas también de egos y de identidades, ¿no? Él dice en la página 78 que el Gemagate supuso una ruptura total entre la escena del rap y del trap en España y sobre todo el bautizo, la comunión y la confirmación, jugando con aquel gesto de la confirmación en el que te pegaban o te pegan, aunque hemos visto una confirmación recientemente y no iban por ahí los tiros, te daban una tortita en la cara para que te despertaras a la trascendencia religiosa. En el año 2008 comienza la crisis, pero sobre todo es el momento en el que la crisis, como señala, va a ser especialmente dura con la juventud española.
se alcanza el máximo histórico de tasa de paro juvenil, que se cifró en un 55%, y el año en el que surgió el trap en España, más de la mitad de los jóvenes españoles estaban desempleados. El arte, dice en la página 79, no es un mero reflejo de la economía, y los efectos de una crisis no se suelen manifestar inmediatamente en la cultura de un modo mecánico, sino que se manifiestan a veces como cuando te dan con un martillo en la rodilla y se produce una reacción retardada, y esa acción a distancia o esa acción retardada también aparece en el tiempo de dilación que hay entre la crisis económica y los efectos que van a ir sedimentándose en las propuestas musicales, en las propuestas que aparecen o en la forma en la que se compone la escena del trap. El tercer capítulo se llama De Purgan a la bendición y analiza la historia de lo que constituye Purgan. Ahí habla de los pobres y también de la imagen del nihilismo generacional que acompaña a la generación de Ernesto, la importancia que va tomando June Beef. También va introduciendo toda clase de temas, por ejemplo, como la cuestión de la comunicación por medio de emojis, por medio de emoticonos, todo lo que sean las estéticas y los planteamientos youtuberistas, el papel que juega el dinero y la obsesión por el dinero, o también la adicción a los videojuegos, los símbolos característicos de los millennials, los tatuajes y qué tipo de cosas representan. También analiza los santos y, por ejemplo, es muy interesante también cómo va introduciendo toda una idea de la religiosidad o qué tipo de teología, entre comillas, late por detrás de la cultura del trap. El cuarto capítulo se titula Cecilio G. Siempre gana, al que llama el quinto pobre, como el famoso quinto Beatle. Este es un capítulo que me ha parecido buenísimo, muy divertido, en el que analiza también las relaciones y el tipo de cuestiones del género y de sexualidad que están en Cecilio G. y también sus actitudes absolutamente heterodoxas y que se encuentran ahí en el límite de la locura, y también las polémicas que va generando Cecilio G. y también la relación con el mundo carcelario, incluso la analogía en la que viene a decir que Cecilio G. es el Leopoldo María Panero del trap. El capítulo quinto se centra en la figura de C. Tangana y se titula con muy buen título. Ernesto no es que ponga muy buenos títulos, pero aquí sí que lo hace en los capítulos y este libro está muy cuidado. La teogonía de C. Tangana, y el primer subcapítulo se titula Me molaba más cuando era Yahvé, que está muy bueno y que habla también de esa actitud, ¿no?, de los seguidores de las escenas musicales, que siempre les gusta más al comienzo, ¿no?, cuando era crema, cuando todavía se le podía llamar pucho, y esta especie de fidelidad a los orígenes de un movimiento artístico, cultural o musical. Es la idea de soy un descubridor, estoy en las fuentes originarias de una mitología frente a todos los que vienen después, que no son otra cosa que unos borregos y que unos seguidistas. Ernesto entrevistó en extenso a June Beef y a C. Tangana. Esas entrevistas están colgadas en YouTube, y aquí va analizando la posición de C. Tangana, y es curioso porque yo pensaba antes de leer el libro que sería, digamos, como el protagonista prometeico, o que sería el héroe del libro, y en realidad tiene un poco más el carácter del antihéroe. Es decir, el libro se decanta y tiene momentos casi de inercia, aunque lo combate Ernesto, hacia el realness, hacia la autenticidad, hacia el carácter rimbaudиano, como una especie de Rimbaud que tendría June Beef, frente a lo que sería la figura del vendido, el Judas del trap, que no sería otro que el propio C. Tangana, con el que, aunque tiene posiciones de haber tenido una cierta sintonía personal, sin embargo no tiene ningún problema en criticar muchas de sus actitudes y muchas de sus posiciones, de un narcisismo y también de una egomanía que le lleva a lo que llama en el capítulo 5.3 la construcción del becerro de oro, donde analiza pues temas como Mala Mujer, o también qué son los boleros modernos, o el tipo de música que ha ido realizando C. Tangana y que han hecho que sea una figura mainstream, o que aparezca o que se convierta en un ídolo, o cómo ha ido generando la propia construcción del ídolo y la obsesión warholiana por la celebridad. De hecho, el propio C. Tangana ha recogido aquella famosa fórmula de Andy Warhol de que ser bueno en los negocios es la mejor forma de ser artista. Curiosamente, esta idea dice en la página 163 de que hay que ser un arte
o dedicarse al arte comercial o al arte negocial es algo que le llevará a Ernesto analizar toda la cuestión de Warhol y el papel que Warhol tiene tanto para el trap, esto es para Zetangana, cuanto el papel que Warhol tenía en el contexto de la movida para figuras como lo que sería toda la movida en torno a Alaska y los Pegamoides. El capítulo sexto, que me parece uno de los más interesantes también, se titula Ser o no ser feministas, y ahí analiza las figuras del trap, las dice Sat and Emo Girls, y en este capítulo pues bueno, va a analizar a Zoe, a Somadantina, a la Fabi, Blondie, Nati Peluso, Albany, y sobre todo, bueno, en qué medida se produce una sexualización o una desexualización o la cuestión del machismo o de las posiciones, digamos, machistas y feministas en el campo del trap. Y bueno, cómo ahí, en todo ese campo, sin duda, la presencia de estas mujeres ha sido una presencia decisiva, y va analizando, por ejemplo, ahí el papel que tiene la Fabi, y sobre todo, digamos, cómo van surgiendo una serie de figuras, como hemos dicho, como el caso de Albany y qué es lo que le fascina, o también la Zoe, o cuál es la relación que se va estableciendo entre las propias traperas, y también de nuevo entre el trap y el punk, cuestiones como el papel de la madre o el amor de madre para sacar fuerzas de flaqueza de la adversidad, o también analiza el famoso asunto de putas y o esposas, y esa idea de, bueno, del uso de la palabra bitch y el uso de la palabra puta, y también el perreo y el twerking y digamos la conversión del cuerpo, también del cuerpo femenino, en algo que aparece tremendamente objetualizado en la escena del trap. La cuestión también de las uñas y toda esa cuestión de las uñas largas, que es algo que en la entrevista que hizo con Bad Yal, Ernesto, pues aparecía, que la idea de dejarse las uñas largas como signo de que uno ha dejado atrás el trabajo manual y de que se dedica a cultivar su propia imagen. O también aquí cuando introduce la idea de la forma en la que la Zoe extrae de la teoría King Kong de Brigitte Despentes la idea de que todos somos putas y que todos nos prostituimos al trabajar meramente a cambio de dinero, y bueno, y en qué medida pues la dimensión del trabajo prostituido o del entregarse a la industria aparece, digamos, a lo largo de todo el libro. Habla también de la importancia que tienen las Latin Queens y toda esa idea de obsesión por lo latino, e incluso, bueno, pues aquí tiene unas partes muy duras, parece que hay un ataque ahí muy serio a la posición de Nati Peluso y sobre todo esa especie de cuestión de plagio y apropiación, que es algo que por supuesto va a ir tomando una enorme importancia cuando en el libro se aproxime al análisis de la música de Rosalía. El séptimo de los capítulos lo titula El retrofolk. Comienza con una muy buena cita de Simon Reynolds, que dice que las mismas personas que uno esperaría que produjeran en tanto que artistas o defendieran en tanto que consumidores lo no convencional y lo innovador, ese es justamente el grupo más adicto al pasado. En términos demográficos se trata exactamente de la misma clase social avanzada, pero en vez de ser pioneros e innovadores, han cambiado de rol y ahora son curadores y archivistas. La vanguardia se ha convertido en retaguardia. La primera sección del séptimo capítulo está dedicada a la cuestión del retrofolk a través del neokinky, o de la cuestión de las imágenes de los kinkis y también de lo que era toda la cultura callejera, y aquí analiza el papel que cumple Ramsés Gallego, alias el Coleta, y también, bueno, pues toda esa dimensión de cómo el Coleta se ha convertido, por ejemplo, en el rapero favorito de los especialistas en la memoria histórica. Y bueno, también analiza algunas películas que se han hecho sobre ese movimiento neokinky. El segundo de los subcapítulos de este 7 se titula La removida madrileña, que es un asunto que trató Ernesto recientemente en un curso que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Madrid. Y aquí analiza, bueno, cómo la removida madrileña es en realidad una campaña de los bares y de la gente que domina
el consumo alcohólico y gastronómico de La Noche de Madrid, la asociación que se titula explícitamente La Noche de Madrid, que quiere vender un ocio más controlado, pero que en realidad quiere ofrecer una noche madrileña que no es la de la movida, sino que en realidad es la de la movida contemporánea vendida para los guiris, y en esta turistificación que afecta a tantas ciudades, pues evidentemente también tiene por qué no afectar a Madrid, y analiza ese ambiente de la removida, en el que están figuras como Soy una pringada, o los Javis, o Palomo Spain, o toda esa gente que se consideran pues como los neoperformers contemporáneos. En la página 236 aparece Juan Ortega, que yo no sé quién es, tampoco Ernesto parece que tenga muy claro quién es, pero me ha llamado muchísimo la atención una cita que recoge de este Juan Ortega, que dice de lo siguiente: me dedico a indagar en el concepto de identidad mediante escáneres y performance. Yo mismo soy una performance. Cuando voy a hacer la compra o poner gasolina voy vestido así. Ahora acabo de afiliarme a un partido político con unos ideales muy alejados de los míos, simplemente para ver hasta dónde soy una persona libre de escrúpulos. Se trata de una performance introspectiva. Me considero un individuo políticamente activo y tengo posiciones en contra del sistema del heteropatriarcado, de la heteronormatividad. Estoy intentando escalar posiciones para ver si puedo llevar una vida paralela. Bueno, esto es la tontería sin fondo, es decir, directamente es un signo de cretinismo y de idiotez en el sentido etimológico absoluto. Es decir, este se considera único en su propiedad. Yo soy un performer en mí mismo, hago una performance introspectiva, no le falta por ningún sitio palabrería, pero en el fondo revela que es un cínico y lo que quiere es escalar y quiere medrar, y para ello no tiene ningún problema en afiliarse a un partido político que no dice cuál es, pero bueno, me imagino que con el rollo que suelta fácilmente puede ser Ciudadanos, porque algunos creen que a través de esa nada absoluta se puede escalar hacia directamente ninguna parte o hacia todos los sitios, ¿no? Bueno, habla también del triángulo del postureo, cuyos vértices son la moda, las artes plásticas y la música, y también cómo Alaska se ha ido reposicionando para también aparecer como la musa o como la abuelita o como la Lady Gaga, más que Lady Gaga, la Lady Gaga del postureo trapero contemporáneo o millennial, que en el fondo, bueno, pues tiene siempre también esta escena del trap algo de neohipsterismo, ¿no? Que es algo evidente, igual que el hipster era el white negro, es decir, el blanco que quería tener el feeling de un negro o el flow de un negro, y luego el hipsterismo contemporáneo se ha convertido en el cinismo de los postureras de todas partes del mundo, empezando por Williamsburg hasta Chueca, o más recientemente el gentrificado barrio de Lavapiés. Se puede decir que el trap también es una especie de white latin, y esa dimensión de yo quiero ser un latino, yo quiero ser un dominicano o quiero ser un jamaicano, pues aparece en los personajes del trap español y también en todos los adláteres que le rodean. Bueno, va analizando e introduciendo una cantidad de material enorme, desde las entrevistas que se han hecho con las figuras del trap, hasta sus letras, sus canciones, los materiales que hay en YouTube, lo que ha pasado cuando han acudido a programas como El Bloque o a programas como La Resistencia. A raíz de estar leyendo el libro he aprovechado y me he visto algunos de estas entrevistas en El Bloque y La Resistencia. Hay que reconocer que las entrevistas de La Resistencia de Broncano, del que yo había oído hablar maravillas y había visto muy poca, pues son de vergüenza ajena, son realmente lamentables. Es un tipo que lo llaman hoy la post-entrevista, como todo este asunto patatero del post-humor, pero no tiene ninguna gracia, es decir, que es realmente también pues una cosa que no podremos, ya ahora es hipercasposo y es el colmo del aburrido. Te ríes porque supongo que te da dolor de barriga no reírte cuando estás viendo todas esas tontunas absolutas, pero cuando lo miras pasado un tiempo ya la cosa se pone peor. Vi, por ejemplo, la entrevista que le hizo Broncano a Zetangana, en la que decía que quería que todo le cuadrara como Albarán, que le estaba quedando un programa canónico. La verdad es que la actitud y la pose que lleva Zetangana cuando va al programa, o también cuando ves a Bejo cuando va al Canario, al programa de Broncano, por lo menos montado en un monociclo, pues por lo menos entra de forma acrobática. En el caso de Zetangana se despide en slow motion, es decir, a cámara lenta, pero es que durante todo el tiempo que están allí, salvo discutir sobre si es mejor el equipo de baloncesto de San Viator o el de un colegio público que está cerca, o si qué tal se van los unos con los otros, y descubrir que entre el público había gente que debería estudiar en esos colegios,
El resto de las cosas que suceden en el programa es que no tienen que ver con nada, y hasta el momento en el que habla y le hace la famosa pregunta de cuánto dinero tiene en sus cuentas o cuál es el capital que tiene, pues realmente parece sencillamente que es que se cae a un estadio muy por debajo de aquellas entrevistas narcóticas que se producían en la Edad del Oro, que es un tema del que también habla en el libro Ernesto, en la que por lo menos los entrevistados pues iban colocadísimos y era todo un descoloque, valga el juego de palabras, absoluto. Aquí van todos como perfectos y perfumados, pero tienen un aburrimiento, tienen una carbana, tienen una sensación de estamos aquí porque hay que venir a hacer la promoción, pero en realidad lo que nos interesaría es marcharnos cuanto antes a pasárnoslos bien con los amigos en eso que llama Zetangana el agoracein, el placear, el callejear y el andar sentado en un banco en la calle tratando de conseguir algunas rimas o pasar el tiempo de alguna forma. Bueno, extenso e interesante el análisis que hace de la removida o de qué es lo que sea esto, con personajes, muchos de ellos verdaderamente nauseabundos. El tercero de los capítulos, sección 7, se llama el Flamencamp, es una de las secciones que también me ha interesado más, y habla sobre toda la cuestión de qué relación tiene el trap y el flamenco a partir de la noción de las notas sobre el camp de Susan Sontag, el famoso concepto que va a introducir Susan Sontag de sé como sí, de esa actitud como del entrecomillado permanente y esa actitud también estructuralmente irónica con respecto a toda autenticidad, y cómo a comienzos del 2018 Spotify creó una lista de reproducción titulado Flamenco más Flow, y en esa dimensión, digamos, se van a situar, en esa especie de flamenco más flow, se van a situar pues figuras fundamentales, como sería el caso de La Fuente, pero también el caso de Rosalía, que se analiza en extenso a partir de la página 256, y bueno, cómo aparece el primer álbum Los Ángeles, y en este capítulo dedicado a Rosalía, pues también Ernesto saca el hacha y desmenuza qué es lo que tiene que decir sobre Rosalía y sobre todo ese kitsch que late en sus vídeos, en los vídeos que hizo con Canadá, y todo el debate sobre la apropiación, la autenticidad y la legitimidad, y sobre la desgitanización del pseudo flamenco en Rosalía y la payificación, y toda esta cuestión de la apropiación y el apropiacionismo, o qué diferencia hay entre apropiación cultural y apreciación cultural, que es una cuestión que en realidad tiene que ver con una noción que en el libro Ernesto, por lo que sea, no quiere plantear, que es la cuestión de el hibridismo cultural, interpretado en la clave de Peter Burke, es decir, en ese pequeño libro que publicó Burke en la editorial Akal, en el que revisa gran parte de los textos sobre el hibridismo y sobre todo subraya la importancia que tiene América Latina en la configuración de la hibridación, especialmente a partir del libro de Gilberto Freire, Casa Grande Sensala, en el que analiza, y sería interesante también para tener en cuenta como en un postscriptum de este libro, las relaciones entre identidades subalternas, espacio colonizador y formas religiosas de carácter sincrético en el caso de los algodonales del nordeste del Brasil, pero también en relación con la religión yoruba y con todo lo que es la cultura antillana y caribeña, y también el vudú en Haití, y cómo se va configurando, por ejemplo, en el contrapunteo del tabaco y del azúcar, en el famoso libro del antropólogo cubano, la cuestión de la transculturación. Y esa noción de la transculturación que va a retomar Malinowski sería importante para analizar esta cuestión de la apropiación y el apropiacionismo, que es un tema que desde las artes plásticas ha analizado muy, muy a fondo, evidentemente, Juan Martín Prada, pero que también ha sido analizado en el libro de escritura no creativa de Kenneth Goldsmith, del non-creative writing, es decir, cómo el apropiacionismo estético, ¿no?, que está en la época ya de Douglas Green, de Cindy Sherman, de Craig Owens, de Rosalind Krauss y de toda la revista October, se va deslizando hacia el campo de la literatura y de la escritura no creativa, y también tiene puntos de contacto con el ámbito de la música o con el ámbito de las apropiaciones musicales, y también no solamente de la escena del trap, sino que se podía ver, por ejemplo, la música del plagiarismo de Oswald, y como todo ese plunderphonics es también ese magma de lo que sería el bricolage y las estéticas del bricolage y del patchwork en el sentido de Jameson, que afectan a la música y a la estética contemporánea a partir también, por ejemplo, de todo lo que sería las retromanías analizadas por Mark Fisher o por Simon Reynolds, que son cuestiones
que no están aquí, o sea, están tratadas de otra forma en el libro, porque fundamentalmente Ernesto, como digo, no quiere traer unas teorías externas, ni quiere darle un barniz de teoría cultural anglosajonizante o teoría cultural postestructuralista. Está maravilloso que aquí nos entre a cuestiones como la deconstrucción del trap, es decir, eso no tendría ningún sentido. Vamos a hacer ahora una lectura rizomática de Luciana Aloguatagui del asunto, sino que cada vez que trae alguna cuestión filosófica, trata de sacarla de las propias letras, de los propios contextos sociales, de los propios debates que en la escena del trap se ha producido. Por lo tanto, es un libro que tiene mucho que ver, en mi opinión, por ejemplo, con la escuela de Birmingham y con la escuela de los Cultural Studies, de los estudios culturales, con un fondo evidentemente marxista que siempre está presente en Ernesto, pero sin aplicar mecánicamente ni convertir esto en un debate que sea meramente el académico, aunque este volumen tiene un fondo de academia y de estructura académica, porque en el fondo está hecho por alguien que no oculta nunca su condición de lector, su fascinación por la cultura del libro, su posición de alguien estudiando desde su casa y trabajando con su biblioteca y trabajando con su computadora, y no de alguien que pertenezca al milieu, de alguien que pertenezca a la escena musical, a la industria musical, y no está hecho con la actitud del fan o del groupie, pero tampoco con el desapasionamiento del académico que únicamente quiere utilizar las cosas en beneficio propio para hacer un libro que pueda ser indexado o pueda ser incluido por la NECA en las líneas de investigación en las que habitualmente se trabaja, y en este sentido es un libro que yo creo que hace una aportación realmente refrescante, o por lo menos para mí, y hablo aquí en mi condición casi de un Mr. Bang que quiere volverse actual, pero que en realidad lo que denota es su actitud esencialmente viejuna. Bueno, todo este debate sobre la desgitanización del flamenco le lleva también a Ernesto a analizar el mal querer y también todo el tipo de apropiaciones que ha hecho Rosalía de temas y de materiales históricos del flamenco, pero sobre todo como tal vez la guinda del pastel sea el vídeo en el que Rosalía se presenta como la maja vestida y hace un análisis muy brillante de cómo a veces el tiro y el ataque a Rosalía no es capaz de puntualizarse en los asuntos que verdaderamente serían polémicos. El capítulo 8 se titula El post-trap, y aquí aclara perfectamente que el post-trap no es la música posterior al trap, sino que utiliza esta noción como la famosa noción de arte post-internet. Es decir, el arte post-internet y el post-trap es el tipo de arte y el tipo de música que se hace cuando ese género se ha convertido en hegemónico o en mainstream, y cuando hay que explorar tal vez nuevas vías. Y sobre todo, bueno, pues ahí analiza, y me ha parecido un capítulo excelente, el 8.1, el Vapor Trap, que sería esa relación entre el Vaporwave y el trap, y también la importancia que tiene el PC Music, que es un asunto que también analizamos recientemente a raíz de un libro que publicamos o que se publicó o que apareció en la colección Infraleves del CENDEAC, y por tanto aquí va analizando toda esa escena, especialmente a partir de la extensa y bueno, casi inagotable obra de el músico andaluz La Droga, y cómo se puede decir que la música de Pedro La Droga, de este músico sevillano, sería como esa música tremendamente prolífica que se aproxima al Vaporwave y que lo hace con lo que dice Ernesto, un lenguaje traperamente correcto. El segundo bueno, aquí analiza también la adicción a los videojuegos y el tipo de collage. El segundo de los capítulos, bueno, pues nos va mostrando cuáles son también las escenas o digamos el tipo de recepción que desde espacios como sería la revista Vice se ha hecho de toda esta escena del trap, y también, bueno, cómo se ha ido fusionando con otros modos y con otras modalidades de la música. Analiza, por ejemplo, el caso de el trap canario, de los músicos de trap canarios, como sería el caso de Bejo, y bueno, y de cómo el tema Mucho, que bueno, que no conocía, pues así estoy yo de lejos de todo lo que sucede en esta escena, y acabo de ver en vídeo y la verdad me ha parecido francamente muy divertido. E introduce aquí un mail que le manda a Eloy Fernández Porta hablando sobre
cuál es el tipo de escritura o de música urbana que late en el Bejo, al que dice que puede estar más cerca de Andrés Sánchez Robaina que de June Beef, y también cómo hay una dimensión pop moderna o un retorno del pop que se encontraría aquí. También analiza la importancia que tiene hoy el tema de más pegada de Don Patricio, contando lunares, y cómo, bueno, pues se trata de un músico de trap de un gran éxito, pero al mismo tiempo una especie de cuñado de la música con una posición intelectual que prácticamente es de encefalograma plano. El capítulo 8.3 habla del nuevo indie, de esa especie de nuevo pop, que sería el nuevo pop que surgió cuando el trap se fue volviendo mainstream y comenzó a ser divulgado en los medios de comunicación, y llega a decir que del mismo modo que Podemos quiso ser el PSOE y se quedó en la nueva izquierda unida, el trap español quiso ser el nuevo pop y se convirtió en el nuevo indie, que es algo que sin duda pues es un ataque hecho pues con una daga casi de carácter veneciano, y es una verdadera puñalada trapera, ¿no? Analiza también la figura de Pin Flaco y esa dimensión de Pin Flaco como aquellos que intentaron ser Drake, que también Z Tangana hizo versiones de Drake, pero que en muchos casos se quedaron en realidad como figuras que estaban en el límite casi de lo cómico o lo que conducía directamente al meme. El capítulo 9 se titula Para terminar con la industria musical, y parte de cómo en noviembre del 2018 el director de cine Isaki La Cuesta estrenó en Barcelona Disco La diosa del trap matará a la industria del, recordando el famoso tema de los Buggles con el que se abrió las emisiones de MTV. El vídeo mató a la estrella de la radio, y va analizando esta obra de teatro para señalar sobre todo que el tema central de la escena urbana española no es tanto la música cuanto el posting, es decir, que los medios se han comido los fines, las mejores bromas acerca de los artistas urbanos son las más memas, y que las redes sociales son las responsables de esa conducta mimética. Propuse, dice Ernesto, utilizar el término memetización para designar ese eterno retorno de lo memo y de la mímesis bajo la forma del meme. Me parece una cosa bien brillante, y de hecho creo que me estaría muy bien escribir en algún momento un libro, un ensayo sobre el meme y el memo y la mímesis, que en realidad le llevan todas estas partes a hacer una revisión de la cuestión de apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. Tiene unas páginas muy brillantes sobre Lori Money, y también sobre esta cuestión de Lori Money como un emigrante nigeriano, ¿no? Nigeriano, sí creo que es nigeriano, que finalmente, no, senegalés, perdón, Lori Money llega a España, y bueno, y cómo va a ir convirtiéndose en un cantante que además está hablando, por ejemplo, las analogías entre el top manta y el saco de Santa Claus, pero también de la experiencia de ser detenido y de ser interceptado en la calle y de carecer de documentación y de estar en un centro de internamiento para extranjeros. También tiene una parte que Ernesto, que está muy vinculada aquí a los orígenes de su interés por el trap, cuando en la página 349 dice que empezó a escuchar trap en el verano del 2015, cuando mis padres, que somos Manuel y yo, les dejamos en casa, y él se quedó pasando un verano muy caluroso aquí en Madrid, escribiendo un libro sobre Alberto Cardín, que todavía tiene como work in progress y en el que está trabajando, y que se abrió una cuenta de Tumblr por recomendación de Blanca Martínez Gómez, y se puso a escuchar en ese momento la música del trap, pero sobre todo el tema Burlaos, porque el tema Burlaos, que está protagonizado por Eduardo García Martínez, por Dudu, que participó en la serie Aquí no hay quien viva, pues se grabó, como dice Ernesto, a 100 metros de nuestra casa aquí en la zona del Parque de Arganzuela, y sobre todo esto le lleva a analizar el tema de Burlaos a partir de la teoría de la ironía de Ismael Crespo Amine y de José Carlos Cañizares, que va a aparecer en su libro Ultrarracionalismo, publicado por la editorial Delirio en Salamanca. Analiza la cuestión de lo preirónico como grado cero de ironía, de lo irónico como un cierto desencuentro entre las creencias y los actos, entre los mitos y los ritos, lo posirónico, que es la inversión de la ironía, esto es el mito sin rito y la creencia sin el acto, y por último lo metairónico, que es un estado de escepticismo absoluto en el que uno ni cree ni actúa. Analiza también el famoso viral del Velázquez soy guapa, Velázquez yo soy guapa,
de Cristian Flórez, que apareció en Playground, y toda la importancia que tiene esa viralización con ese carácter metairónico, y sobre todo este género apropiacionista irreplicable y reciclable ad infinitum y ad nauseam, que llevó luego a la polémica de Cristian Flórez con Playground, a los que les acusó de robarle la autoría y robarle también el formato. El capítulo 9.2 se titula El retorno de lo real, escrito así como se puede apreciar, real, con el símbolo de registrado, el euro, la A y la libra, que es un juego que también hizo hace ya tiempo Eloy Fernández Porta en Eros, y este retorno de lo real le lleva a analizar muy brillantemente a las Glitch Girls cuando participaron con el famoso Come el Donut en Factor X, y bueno, cómo analiza toda aquella cuestión del Come el Donut y cómo fueron primero pasaron una ronda, pero luego fueron excluidos, y también digamos qué tipo de posicionamiento plantea, toda esa cuestión del realness, es decir, el mantenerse auténtico, ¿no? Llega a decir que parece esa idea del mantenerse auténtico del rap y del trap fuera como el nuevo imperativo pindárico del héroe, del llegar a ser lo que se es, y bueno, que esa dimensión de jerga de la autenticidad atraviesa la música, y atraviesa la música desde el rock al punk, desde el punk al hip hop y al rap, y desde el rap al trap, pero bueno, que esa dimensión de lo auténtico pues no parece otra cosa que una propiedad reflexiva que poseen todos los entes, dice, por el mismo hecho de ser ellos mismos. Todo lo que es real, dice en la página 367, todo lo que es real, y todo lo que es real es también racional, aquí está en plan parodia hegeliana, incluido el trap. Y este es el silogismo ontológico sobre el que se sostiene este libro, y en cuyo apoyo invoco 2500 años de filosofía, desde Parménides hasta el realismo postcontinental, pasando por Hegel. Analiza ahí la figura más atacada por decir que no es real o por considerar inauténtica dentro del trap, que es Bajal, y analiza, bueno, qué es Bajal, a la que, como dije, ya entrevistó en extenso hace tiempo, y también toda la relación de Bajal con el dancehall y con las músicas y los bailes jamaicanos, pero también con la idea de sus propios orígenes, o con la idea de cómo plantea su música, o qué significa como valor esto de mantenerse real. Analiza también en el 9.3 el retorno del rey, con la famosa declaración, o con la polémica entre Jun Beef, C. Tangana y la propia Bajal, pero principalmente entre C. Tangana y Jun Beef en Primavera Sound del año 2018, cuando en la rueda de prensa se pusieron a hablar sobre la industria de la música, pero también sobre Valtonyc y sobre el juicio a Valtonyc por injurias al rey y por, bueno, y hasta por apología del terrorismo, y cómo en esa ocasión C. Tangana soltó aquel famoso speech en el que dijo: la monarquía es un robo, la democracia representativa es un robo, es terrorismo, el rey soy yo, el rey es un gilipollas, la madre del rey me come los cojones, etcétera, 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 ¿no? Y analiza ahí cómo C. Tangana le escribió a Ernesto diciendo que tenían que hacer una reflexión, o por qué no plantear conjuntamente una reflexión sobre la monarquía, y aquí, bueno, pues analiza esa cuestión de lo monárquico y los principios de crítica y justificación de la monarquía y del republicanismo, que para C. Tangana la monarquía sería una cosa, dice, de dragones y la Edad Media. Ve tú a saber qué quiso decir con aquello, salvo que no estaba muy puesto ni en el análisis de la monarquía, ni tampoco en el de la historia de la cultura, para finalmente ir al tema de cuál es la posición política que se viene a suponer que tiene C. Tangana, si es de derecha o de izquierda, y viene a decir Ernesto que en realidad es un anarcocapitalista, y que esa idea de el rey soy yo, de que todos tendríamos que empoderarnos para convertirnos en reyes de nosotros mismos, pues es una especie de posición casi de emprendizaje neoliberal, y sobre todo esa idea de lo que él llama aquí un arte político interactivo, es decir, un tipo de arte político en el que el artista intenta encarnar el mal que se quiere denunciar y deja al público la labor de denunciarlo. Bueno, es algo que llama aquí arte político interactivo, pero a mí me suena un poco raro, tal vez podría ser arte político interpasivo, y esa especie de pasividad o ese traspaso, ese traslado de la denuncia como algo que tiene que ser generado en el contexto del haterismo y en el contexto del arde en las redes y de las censuras y las postcensuras contemporáneas en el tiempo de Twitter y en el tiempo de, bueno, de toda esa jauría que se despliega constantemente en la corrala computacional contemporánea, tendría más que ver con la noción de interpasividad, tal y como lo analizó ya hace mucho tiempo Juan Luis Moraza cuando decía que el arte contemporáneo es más interpasivo que interactivo, es decir, que tiene que ver con una especie como de pasividad,
pero también con una pseudoempatía, como una especie de enfilum, que tiene que ver también con una transferencia o una traslación o una pseudoconectividad emocional, frente a la que evidentemente podría aparecer la idea de un arte político que va contra la propia interpasividad, que sería una suerte de interrupción casi teatral al modo brechtiano, que reclamaría una crítica o también una posición de responsabilidad, que sería una especie de ruptura con todos los momentos emocionales o emocionalistas o afectivos, con la importancia que tiene toda esta cuestión de lo afectivo pseudo-espinosista o para-espinosista, que tanto aparece en la teoría de la cultura contemporánea, desde el feminismo hasta el uso de la teoría de los afectos que hace, por ejemplo, Fredric Jameson en su libro sobre el realismo o sobre las antinomias del realismo. Bueno, analiza aquí, por tanto, esta especie de nueva posición de el anarcocapitalismo de Zetangana y también cómo, en cierta medida, la reciente irrupción electoral, dice en la página 399, de la extrema derecha en España está vinculada intrínsecamente con la memetización metairónica o posirónica de figuras de nuestra historia como el Cid Campeador o los tercios de Flandes, y que esto confirma las sospechas que Ernesto tiene de cuál es el papel que el trap puede jugar también en algunos aspectos políticos, y yo creo que tiene que ver también con el libro que está Ernesto componiendo sobre la derecha y liberal. El último de los capítulos, el 10, se titula Outro, la crisis de los 30, comienza con una cita magnífica de Joseph Conrad que dice: a medida que transcurren los años y el número de páginas escritas crece a buen ritmo, también crece la intensidad, la convicción de que solamente es posible escribir para los amigos. A mí es una fórmula que no me gusta mucho, esta de que la emplean muchos escritores, novelistas especialmente, cuando dicen ¿para quién escribo? Pues escribo para mis amigos, escribo para la gente que me quiere, pero sí es cierto que con el tiempo uno entiende que escribe para los amigos en el sentido de la ética nicómaco de Aristóteles, sabiendo que la amistad es una planta casi inexistente. Comienza este corto último capítulo analizando la serie Bocanegra, una telenovela para quinceañeras en la que hay una presencia del trap, y esto le lleva a analizar la posición de el deseo, la represión y el placer a partir de Lacan, con ese imperativo de sé feliz, lo que Zizek llama en Jojo Simpson, goza tu síntoma, y sobre todo, bueno, le lleva a establecer las últimas páginas en las que vuelve sobre la cuestión de cuál es su posición con respecto al trap, que no es la de alguien que esté metido en esa escena, sino que es alguien que, ni alguien que lo haga porque sus padres odien esa música, sino que lo hace desde una posición que es la de lo outro, y eso outro de lo que habla es una posición, dice, más lacaniana que freudiana, y es una escritura, por tanto, hecha desde el punto de vista de alguien que lo que quiere ser y a lo que se dedica es a lo académico, en el buen sentido de la palabra, porque en lo académico como la erudición tienen aspectos, en mi opinión, más positivos que negativos. También termina planteándose la cuestión de si es demasiado viejo o demasiado mayor para seguir escribiendo sobre el trap, dado que es alguien que está ya más cerca de la treintena que de los 18 años, y dice que la respuesta es obviamente que sí, que tal vez es demasiado mayor, pero que podría alegar también, como Hegel, que la lechuza de Minerva, el búho de Minerva, levanta su vuelo al romper el crepúsculo. Y en el penúltimo párrafo dice, en otras palabras, solo se puede filosofar sobre algo cuando ya es demasiado tarde para hacerlo. El objetivo de la filosofía no es rejuvenecer la realidad, sino incluso envejecerla más todavía. A mí me gusta esa idea de que la filosofía, esto también es Hegel, no tiene que ser edificante, o como decía Deleuze, no hay que levantar sobre cada instinto una institución. Y que frente a los neofundamentalistas de cualquier signo y frente a los auténticos, ¿no?, a esos poseedores de la verdad, aquellos que escriben sobre algo porque son los que participan constantemente, ya sea como los agentes activos, como la CLA, como los adláteres o como los que llevan las guitarras, o como los que sudan, se drogan y follan incesantemente con ese tipo de productos culturales, aquellos que están embebidos en el enfilum absoluto, en la empatía absoluta y en la política contemporánea de los afectos paupérrimos o absolutamente teatralizados contemporáneos, pues como digo, toda esa idea de la autenticidad ha sido algo que Ernesto aquí pone en solfa, pero que, bueno, evidentemente, pues yo hace muchos años que me pasé, como dicen los castizos, por el arco del triunfo. Es decir, me parece la más absoluta de las tonterías. Evidentemente, esto también lleva a plantearse la cuestión de si uno vive constantemente
en la impostura, ¿no? Es decir, ¿por qué estuve, por ejemplo, yo tantos años escribiendo y voy a seguir haciéndolo hasta que me plazca hablando sobre arte, si soy incapaz de pintar un cuadro o de hacer una escultura? Bueno, entiendo que todos los comentaristas de fútbol en realidad son Messi, solo que no quieren hacer demostraciones de todas las acrobacias y los regates que podrían hacer sobre el césped de un estadio de fútbol. Esta especie de pseudo expertización o esta especie de escena totalmente implicada desde la que se tendría que hablar, pues no tiene ninguna consistencia en los propios análisis antropológicos, ¿no? La posición de Ernesto, la forma en la que él analiza el trap, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con un interés por desentrañar la época y por comprender el contexto contemporáneo. Me parece, como digo, que es una forma muy brillante y muy bien elaborada y muy trabajada de aproximarse a la crisis de España, hacerla a partir de un aspecto que parecerá marginal, que en el fondo tiene que ver, como digo, con esa disputa del 64 apocalípticos integrados entre la cultura de masas, apareciendo el apocalíptico en algún sentido Jumbif, que aparece, ¿verdad?, como dibujado en la portada del libro, y el integrado Z Tangana, pero sobre todo entendiendo que podemos buscar una posición que no es la intermedia ni mucho menos la centrada, sino aquella que es capaz de tirar de los extremos para mostrar las propias contradicciones que laten dentro de ellos. Por tanto, no es un libro que busque una síntesis dialéctica, una augebum edificante o complaciente, sino que en realidad nos viene a mostrar que la filosofía no solamente es un arte del crepúsculo como el vuelo de la lechuza de Minerva, sino que la lechuza sirve para agravar los problemas, ¿no?, y para hacer más complejos los problemas. Este libro a mí lo que me ha enseñado es a entender una escena musical, pero también a comprender la época que vivimos, y también para asomarme a la compleja y curiosa, fascinante y superdinámica mente de mi propio hijo, y por tanto tener en las manos estas 400 páginas de este libro de Rata Naturae, pues bueno, me hace una enorme ilusión. Además, en esta colección en la que han sacado libros fantásticos sobre series de televisión, como sería el True Detective o Twin Peaks o Walking Dead, o la que a mí no me gusta nada, Juego de Tronos, pero sobre todo donde apareció hace años el volumen sobre Los Soprano, en el que yo me entretuve con los segundos finales del último capítulo de la última temporada. Allí sucedía algo que todo el mundo sabe, un fundido en negro que permitía que todo el mundo hiciera la interpretación que quisiera sobre qué le pasaba a partir de entonces a Tony Soprano, y en el caso de este libro no hay un fundido en negro, sino que termina de una forma esplendorosa, como un gesto de reconocimiento de las deudas intelectuales que ha tenido, un gesto que también le honra, reconociendo a aquellos que han intentado cuestionar la autenticidad y la legitimidad que tendría su discurso antes incluso de que el libro estuviera publicado. Y en este caso lo que nos enseña este libro es la importancia que tiene leer, estudiar y escribir, y sobre todo cómo todavía es posible pensar los problemas filosóficos tratando de liberarse del prejuicio y entregándose a una investigación sobre cuestiones que por otra parte son divertidas o incluso nos pueden sacar de la modorra cotidiana. Por tanto, este libro, el TRAF, Filosofía Millennial para tiempos de para la crisis en España, es un libro que recomiendo y que espero que os guste y que podáis leerlo y hacer vuestros comentarios.